Hay tres palabras claves, lo mencioné creo que anoche, seguramente lo vamos a poder imprimir y lo vamos a poder tener, aunque sea por los primeros meses del año, como algo presente de lo que Dios nos indica, de lo que el Espíritu Santo de alguna manera, podríamos decir, quiere o desea de nosotros, de su iglesia para este tiempo que se llama para nosotros 2026. Fíjese que Dios no menciona años, solo en el Antiguo Testamento se mencionan años. Si usted lee el Antiguo Testamento, los distintos profetas y reyes transcurrieron en un tiempo y menciona el año. En el año tal del rey Darío, el profeta recibió palabra y menciona en definitiva un año y una fecha. Pero note algo, que a partir de Cristo ya se habla de siglos. Y no siglos porque sean 100 años. Pues nosotros sabemos qué significa siglo, 100 años. Un siglo, 100 años. Pero la traducción correcta de la palabra siglos en la Biblia o en lo que está escrito es tiempos. En este tiempo, y 100 años se toma como una referencia de mucho, no por una referencia cíclica de 100 exactos. Hay algunos estudiosos que dicen, no, 100 años, ya pasó entonces. Dice, este siglo, dijo Cristo, y en el venidero. Y ya pasaron más de 200 años, entonces ya nosotros estamos fuera de foco. Sino que a partir de Jesús la palabra empieza a indicar las cuestiones en tiempos, porque son tiempos que son espirituales. Esto lo menciono porque esto tiene que ver con lo que podríamos decir el desestimar la ley, no como enseñanza, sino como aquello que rige. ¿Me entiende lo que digo? Usted no va a desestimar la ley si la ley dice no matarás. Ya estamos fuera de la ley, entonces mato al que quiera. Porque no estamos bajo la ley. Y Dios ya dijo que ya está, la ley no está mal. No estamos hablando de la ley en términos que rigen la justicia o la vida, sino hablando de la ley como aquello que rige la espiritualidad. A partir de Jesús dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino a hacerla que se cumpla. ¿Y qué quiere decir que se cumpla? Que ya no lo vas a cumplir por tu propia fuerza, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces aquello que cumples hoy en la nueva vida en Cristo, ya no es bajo la ley, es bajo la espiritualidad. ¿Y qué quiere decir bajo la espiritualidad? Y que ahora la vas a cumplir, porque el Espíritu Santo es el que te va a hacer que la cumpla. Vas a llevar al cumplimiento perfecto. ¿Por qué perfecto? Porque los sacerdotes se esforzaban en cumplir la ley y ponían un montón de preceptos y formas y planchate la ropa así, colgate las tiritas de la oración acá y las tiritas del ayuno acá y ponete. ¿Usted vio un judío vestido prolijamente? Hace un tiempo vi una película de judíos de la época nueva y toman más de una hora específicamente para vestirse correctamente, pero no porque sean coquetos, porque cumplen la ley. Entonces el cumplimiento de la ley bajo normas humanas, tarde o temprano fracasa. ¿Alguien conoce a alguien que pueda hacer todo exactamente igual, bien, perfecto todo el tiempo? No logramos eso. Más en Dios, el que lo hace es el Espíritu Santo. Más en Jesús, diríamos más claramente. Y la obra del Espíritu Santo es la obra de Dios y esa es perfecta. Entonces cuando Dios te trae las convicciones a tu corazón, aquello que haces para Dios y en Dios, vas a ser perfecto, vas a ser guiado por Dios. ¿Entiende la diferencia? Entonces en este tiempo, en este siglo, en los próximos tiempos que nos toca vivir, hay tres palabras que el Señor ha puesto, entiendo, en mi corazón para compartirlo y poderlo llevar adelante. No me gustan los títulos, ni digo los títulos personales, ni rimbombantes, ni las características personales. Prefiero ser un pastor, un predicador, y lo tomo como preferencia simplemente para que Cristo sea exaltado. Pero entiendo que esta es una palabra apostólica. Las palabras apostólicas no son aquellas que da un apóstol, porque es el apóstol nombrado por todos los apóstoles y el apóstol mayor del apóstol de los apóstoles. La palabra apostólica es aquella que te direcciona y es dada por el Espíritu Santo. Y si entendemos bien eso que estamos estudiando y lo vamos a volver a repasar y lo vamos a tratar de dejar lo más claro posible, cuando dice el Espíritu Santo es el que constituyó a unos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, los 5 ministerios. ¿El que lo hizo quién es? El Espíritu Santo. Y si lo hace el Espíritu Santo no está regido por los títulos que pongamos los hombres, por las jerarquías que nos demos entre nosotros, que a veces son necesarias para un orden, eso lo entiendo.
No cualquiera se va a venir mañana uno y va a decir, vio que ayer estaba ese tema de las leyes nuevas y yo me autopercibo pastor, así que hoy voy a predicar yo, así que pastor bájese de ahí porque el Espíritu Santo me acaba de hablar y hoy soy el pastor de esta iglesia. Para que hay un orden y entiendo lo que significa el orden y eso no está mal, pero también entiendo cuando Dios derrama una palabra o cuando Dios da una dirección. Y entiendo que los hombres debemos ser entendidos en los tiempos. Jesús hizo mucha énfasis en esto. Hace poquito predicamos de la levadura de los fariseos y Jesús se enojó con sus discípulos y anteriormente con los fariseos. Y cuando digo se enojó porque se nota el énfasis en la palabra de alguien que está ofuscado. Dijo, ustedes saben darse cuenta cuando va a llover, cuando no va a llover, cuando va a estar lista la siega. Se dan cuenta de todo. Usted sabe, no, va a hacer calor hoy porque mira... Usted vaya a algún lugar, acá ya estamos muy en la ciudad, pero si va a un lugar donde haya un poquito de árboles, en Córdoba, ¿y qué pasa si cantan las chicharras a la tarde? ¿Ah? Hace calor al otro día. Entonces, uy, sentí cómo canta la chicharra, mañana va a ser un calorón. Y nos damos cuenta de eso porque lo hemos aprendido y no saben discernir los tiempos. Y no saben darse cuenta de lo que hay frente a ustedes en el mundo espiritual, es porque algo no están entendiendo. Jesús lo dijo a sus discípulos. Entonces vuelvo al eje de esta mañana, y que es la palabra que entiendo Dios nos ha puesto, y son 3 palabras simples que están tomadas del texto que hemos leído y vamos posiblemente a releer varias veces en el libro de San Juan, capítulo 4, y del verso 1 en adelante, Jesús y la samaritana. Y en esto no voy a leer ahora la palabra esta completa, hoy me voy a enfocar solamente en la dirección, pero de acá surgen 3 palabras para el 2026, para el tiempo, para el siglo venidero, este siglo y el venidero, este año que termina y el que viene, este tiempo que estamos cumpliendo de alguna manera, pero el que viene también, sea el 26 y seguramente el 27 u otros más, no sé. Y surgen 3 cosas concretas que Jesús deja claro aquí, y una es salvación, revelación y dirección. Este es un tiempo para caminar portando y adquiriendo. Entienda que en Dios, alguna vez lo dijo un predicador de una agencia de misioneros de Jucum, y él decía, el reino de los cielos es dinámico y el reino de los cielos no hay una perfección, hay un perfeccionamiento, y vos vas retroalimentando, no se da lo que no se tiene lo que no se busca lo que no se quiere. Y eso significa llevar, portar salvación, recibir salvación, transmitir salvación. Eso significa encontrar la revelación y específicamente la revelación que te lleva a adorarle a Dios, porque de esa revelación es de la que estoy hablando, de la revelación que nos permite adorar a Dios como Él quiere. Lo hemos leído, lo vamos a volver a leer y vuélvalo a leer en su casa. Cuando esta samaritana le reconviene a Jesús preguntándole, y maestro, veo que eres profeta, veo que sos alguien importante, al menos tenés conocimiento, tenés pinta que sabés vos, Me parece que vos sabés algo de la Biblia. Entonces contéstame esto. ¿Dónde se debe adorar? ¿En la catedral con el arzobispo de Córdoba? ¿O en la iglesia de mi barrio que es un galpón? Porque mis padres, y lo estoy traduciendo al cordobés actual, lo que pasaría hoy. Porque mis padres me enseñaron, y hablo por mí, que en la catedral es donde se adora, en la misa del gallo, ahora para Navidad. Más los evangélicos dicen que hay que hacerlo allá y los domingos de la mañana y encima no le llaman misa, le dicen culto. ¿Dónde? ¿Dónde hay que hacerlo entonces? Yo lo hice en los 2 lados. Y Jesús no le dice, ustedes, no, le dice, más la hora viene, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, pero viene, pero, a pesar de que podremos decir, aunque vos estás equivocado porque ustedes tienen estatua y nosotros no, y porque la Biblia dice, y podríamos estar 1 hora o 2 o 3 discutiendo de religión, de paradigmas religiosos, Jesús no se detiene allí. Jesús le revela. La revelación viene con la adoración. La revelación viene con la adoración o la adoración viene y trae la revelación. Más de una vez me ha tocado en mi vida, en encrucijadas de la vida, donde vos tenés que definir lo que va a ser de tu vida, cosas importantes, las que usted me mencione, muchas. No es tiempo de testimonio ni de contarles mi testimonio, porque en todo caso sería personal y no sé si le serviría de mucho la experiencia personal, ya que no la va a vivir igualmente.
de la misma forma. Pero en muchas encrucijadas de mi vida, donde he necesitado la revelación, pero esa que te dice por la izquierda o por la derecha. Ese que llegas a un camino y decís, ¿cómo me dijo para dónde quedaba la casa? Llega a la avenida y dobla para dónde tenía que doblar. Para la izquierda o para la derecha. Y estás en una ciudad que está a 500 kilómetros de tu casa y no tenés la gallega del GPS que te dice. ¿Y para dónde tenía que doblar? Y esa es encrucijada de la vida donde Dios te tiene que decir, hay revelación para vos, querido. En esos momentos que mi vida ha llegado en esas encrucijadas, lo primero que he hecho no es arrodillarme y decir, Señor, háblame, decime, contame, decime izquierda, derecha, sino he adorado a Dios. Y la adoración trae revelación. Se lo firmo si quiere ya. Y si a alguien no le funciona, me llama, le doy un curso intensivo de adoración, lo hacemos juntos, no tengo problema. Nos arrodillamos acá los dos y va a venir la revelación. No tengo duda de eso. Jesús se lo reveló a esta samaritana. A esa impía, incircuncisa, terrible, la peor. 5 maridos, ninguno de ellas. Pobres las mujeres de Samaria, no se salva ni una. Y Jesús se lo revela. Porque después de la revelación hay dirección. Y la dirección es la que te da el propósito, lo que hablamos al principio. Así que hay 3 palabras para este tiempo. Salvación, revelación y dirección. Las vamos a aportar. Dios quiere que las tengamos. Que nuestras vidas estén salvadas. Que usted esté salvado, porque hay situaciones de las que tiene que ser salvado. Hay situaciones que tiene que ser salvado. ¿Estoy explicándome bien? ¿Me está entendiendo? Si está en una clínica internado, tiene que ser salvado. Si tu matrimonio está en crisis, tiene que ser salvado. Si tus pensamientos están en agonía, tienen que ser salvados. Y las personas que te rodean tienen que ser salvadas. ¿Cómo vas a salvar si no tenés salvación? ¿Sabe cómo le llamamos nosotros, al menos en mi familia, autoridad moral para decir las cosas? ¿Me entiende lo que digo? ¿Cómo yo te voy a decir a vos lo que tenés que hacer si vos mismo no lo sabés hacer? O somos, como dice el dicho popular, somos como el cura. Haz lo que yo te digo y no lo que yo hago. Yo era monaguillo de un cura que decía eso y practicaba eso. Y cuando me llevaba a mi casa, que yo era un niñito de 10 años, y me dejaba en mi casa, visitaba 2 o 3 casas más de señoras que vivían solas. Pero él me enseñaba lo que tenía que hacer. Pero yo no tenía que hacer lo que él hacía. No somos eso. Dios no es eso. Entonces quiero que quede bien claro y espero que pueda ser imponente mi palabra en el Espíritu para que pueda entrar en vuestro espíritu, diría el apóstol Pablo, y llevar fruto, y ese fruto permanezca y se multiplique. Si este es un tiempo donde podamos portar salvación, ¿cuántos levantan su mano y dicen amén? Amén. Se lo está diciendo a Dios y Dios cumple. Usted no me está repitiendo porque yo sea acá el payaso que lo hace levantar la mano como piñón fijo y hacer las piruetas. Estoy hablando con toda la seriedad que puede ser. Podemos adquirir salvación. Dios pueda salvarnos de todas aquellas circunstancias que no son buenas. Algunas son almáticas, otras son físicas, otras son estructurales en la vida. Algunas llevan a decisiones que debemos tomar. Hay encrucijadas, hay lugares donde llegaste y tenés que decir izquierda o derecha. Y Dios te dice, no, tonto, ¿no ves que una rotonda sigue la ruta? Bueno, que me lo diga Dios, no la había visto. No me había dado cuenta. Yo pensé que era para un lado o para el otro. No, bueno, Dios te lo dice. Un tiempo en que tengamos salvación. Y entendamos que portar salvación es poder dar salvación. Es poder decirle a otros, Dios te ama. ¿Saben? Creo que todavía vive, no quiero matar a nadie, pero hay un predicador muy famoso de apellido Motesi. Y de extracción o de línea bautista, digamos que nada que ver con hablar en lenguas y por ahí reprender demonios, que de pronto son más espectaculares. Los anacondias que manifestaban el poder de Dios, era fácil verlo. Peluquín le decían porque siempre estaba peinado de igual, creo que porque tiene un peluquín.
Peluquín Motesi. Y vi un video en una videocasetera, miren los años que le llamo, año 90 quizás, en un estadio en Colombia, repleto el estadio. Y el hombre entró a una parte del estadio, no me acuerdo si era una entrada así, y se paró, donde iba a predicar, y dijo así: Dios los bendiga. Nada más. Y la gente irrumpió en llanto. Y se convirtió en una masa. Porque podés transmitir lo que portas. Y si vos portás y reflejás a Cristo, cuando decís a alguien Dios te bendiga, lo que recibe es la bendición de Dios. ¿Me está entendiendo? Y no es que esto sea tarea fácil. No se lo estoy contando ni diciendo como que hagan como yo. En todo caso, le diría como Pablo: sean imitadores de mí, pero como yo de Cristo. Cuando yo dejo de imitar a Cristo y usted me imita a mí, los dos caemos en un pozo. Porque pasamos a ser ciegos guías de otros ciegos. Mas si yo imito a Cristo y usted me imita a mí y todos vamos imitándolo a Él, seremos portadores de salvación. Segunda cosa, encontrar la revelación. No nos acostumbremos. La canción que acabamos de cantar, no sé ni de quién es esa canción. Haz lo que quieras conmigo. ¿Quién? Brunet. Bien. Fíjese la letra. Quitarnos las tradiciones, quitarnos las costumbres. No es fácil. Los hombres nos acostumbramos. Hoy hablaba con Tito y él trabaja en un trabajo que por ahí está a la mañana. Y por ahí ahora dice, ahora entro a las 10. Y yo, oh, qué lindo, entro a las 10. Sí, pero antes me levantaba a las 5, así que a las 5 estoy así. Y la Sol durmiendo. Y me dice, ¿qué hace? Tiene que jugar a la play, tomar mate, adorar. Eso, vamos a su mesa. Porque es más fácil si te ponen siempre un mismo horario, porque entonces vos te acostumbras y punto, ¿verdad? Tengo allá a mi amigo Daniel que le encanta la jardinería, pero sabe albañilería. Y bueno, hay que ver dónde esté más cómodo, pero hay que tomar la decisión. Digo, uno somos de costumbre, entonces vos decís, ¿qué hago? Y en adoración pasa lo mismo. Cuando simplemente vengamos aquí a la iglesia y sepamos de memoria todas las canciones, y sepamos cuándo hay que levantar la mano y cuándo hay que sentarse y cuándo hay que... va a dejar de ser adoración, o al menos la adoración que el Padre quiere que hagamos, la que viene por revelación, la que Dios nos pide que hagamos. Por eso hay que hacer, o al menos en este tiempo, seguir ejecutando el dejándolo todo, porque es una adoración a Dios. ¿Sabe cómo adorábamos los otros días? O adoraron, me sumo el poroto nomás, en el dejándolo todo. ¿Alguien tiene idea cómo hicimos el último dejándolo todo? A ver si me lo dice. ¿Alguien sabe cómo fue? A ver si alguien se acuerda. El último dejándolo todo, ¿cuál sería? Una sola opinión, ¿cuál fue? ¿Cómo? Cuando adoramos. ¿Qué fecha fue? No, los budines. Eso es adoración. Eso fue la iglesia adorando. Entiéndalo. ¿Se da cuenta que tenemos un molde como el del budín? ¿Y que estamos cómodos en los moldes? Y si mañana Dios nos dijera, ahora se van todos en masa a predicar a una cárcel y a pararse en sus puertas y a adorarle, ¿lo haríamos? Porque Dios allí se va a manifestar. ¿Entiende? Esa es la revelación. Entender que no nos movemos en moldes. Nos movemos en revelación. Es un tiempo para tener la revelación permanente. Para no acostumbrarnos. Y de pronto cuando yo no esté aquí predicando y esté otro, no, a mí me gustaba el otro pastor. Algunos recordarán un poquito de la última clase de madurez espiritual. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, a mí me gusta este, a mí me gusta aquel. Pensamientos correctos en Dios, pero carnales. No, a mí me gusta esto, a mí me gusta aquello. A mí me gusta más de esta forma. Revelación. Un tiempo para movernos en revelación espiritual. Y con la mejor de las bases, la Biblia.
Nada de matar pollito en el altar porque Dios me lo mandó. No, eso es diabólico. Nada de hacer pactos raros. Nada de hacer brujería santa. Oramos para que aquellos cambien de opinión en el nombre de Jesús. ¿Dónde dice eso? Pero como dice en el nombre de Jesús, parece elocuente, ¿verdad? Brujería santa es eso. Torcerle la voluntad a Dios. No. Revelación espiritual, guiados por el Espíritu Santo. Sea un tiempo, el 2026, donde la salvación y la revelación sea una constante en nuestra vida. Y no se aflija, no es una cuestión que toda la semana tiene que venir. Entender el tiempo. Mira, Dios se está moviendo y viene esta canción y Dios se mueve. Y de pronto en esta canción Dios se mueve y algo acontece. Y en el dejándolo todo que se venga para el tiempo por venir, de pronto va a haber una canción en la que Dios se va a manifestar y muchos verán a Jesús. Jesús en el pozo de Samaria. Si tú supieras quién es el que te habla, se pone al frente de la persona. No espera que la persona venga a él. Él se pone al frente de la persona. Y le da la salvación. Y le da la revelación. Y también es un tiempo para tener una dirección. Hay una dirección clara en esta palabra. Y en realidad en toda la palabra, en toda la Biblia y mucho más en los evangelios. Y mucho más clara todavía en el Apocalipsis si tomáramos los mensajes de las 7 iglesias. Y es la revelación que nos lleva a predicar a Jesús. Y entender que hay una paga, que hay un trabajo, que no todos los trabajos son lo mismo, que no todo lo que hacemos con la dirección de Dios es lo mismo. No todos somos direccionados a hacer exactamente lo mismo, aunque como iglesia llevaremos un rumbo, pero no todos vamos a hacer lo mismo en ese rumbo. Por eso el último dejándolo todo fue a hacer budines. Y allí la que dirigía no era la Antonella, era la Marta, porque ella lo sabe hacer. Y dio de lo que tenía, que sabe para lo que íbamos a hacer. Y no es mejor que nadie, simplemente es entender cuál es la función de cada uno. Aunque hoy está perdonado no haber traído tortita. Entender eso, iglesia, eso es madurez espiritual. Lo que vamos a aprender en madurez espiritual vale el 2026. Vale el tiempo que vamos a vivir. Y las decisiones que tomamos correctas y con guía de Dios en el tiempo que vivimos trascienden al tiempo en el futuro. Si no, los que somos adultos hagamos memoria cuántas decisiones hemos tomado. No voy a hablar sin consultar a Dios simplemente porque existimos y tomamos decisiones. Usted toma la decisión de comer, de no comer, de hacer dieta, de ir al médico, de levantarse, de trabajar, de buscar a Dios. ¿Y cuántas de ellas han sido desacertadas? Y han pasado los años y decía, a mí me duele, ¿sabe por qué me duele la espalda a mí? ¿Por qué tengo hernias de disco? Porque cuando era jovencito instalaba equipos de gas y había una herramienta que era para levantar los tubos de gas y ponerlos en los autos. Pero se demoraba mucho, entonces yo los alzaba solo. Y los alzaba y los metía en el tubo de gas. Ahí están las hernias de disco. Decisiones mal tomadas tienen una consecuencia. Imagínese lo que representan esas decisiones mal tomadas en tu generación, en tus hijos, en tu vida. Ahora tranquilo, porque Dios es especialista en futuro. Y su palabra dice, todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Todas son hechas nuevas. Y si son hechas nuevas, son hechas por Dios. Y si son hechas por Dios, no va a haber error. Dios es especialista en levantar paralíticos. Dios es especialista en sanar heridas. Tranquilo. Dios no condena. No envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea, ¿qué? Salvo por Él. Portar salvación. Implica salvarme a mí mismo, aún de las cosas que me condeno. De aquellas decisiones que tomé mal. De aquellas que debo decir, Señor, ya estoy en esta. ¿Sabe las veces que he tenido que decirle a Dios, ya estoy en esta ya? Y ya me la mandé. ¿Cómo la corregimos? Tranquilo, ya la corregimos. ¿Te arrepentí? Sí, bueno, vení. Vamos a ver cómo ahora un tiempo con dirección y quiero centrarme en esto y lo voy a leer porque lo otro lo leí ya 2 o 3 veces. No quiero extenderme, así compartimos la Santa Cena. Solo que quiero que si usted cerrara sus ojos ahora puede decir 2026, salvación,
revelación y dirección. Y en ese cerrar de sus ojos eso sea una imagen para su vida. Sea una imagen para su vida. Sea una imagen para que Dios sea en su vida eso. Y cada uno tendrá una salvación de la que Dios lo quiere salvar. Y declaro en esta mañana, en el nombre de Jesús y con la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia, que habrá salvación en abundancia. Pero también habrá revelación en abundancia. Y una dirección clara, precisa, para cada encrucijada que tengamos en el camino. En el nombre de Jesús. Amén. Y siguiendo con esta samaritana rebelde, le contestó todo, le retrucó todo. Y Jesús le da dirección y le da dirección a ella y le da dirección. Y mire qué dirección que da. Y a partir del verso 25, del capítulo 4 de San Juan, verso 25, después de todos estos diálogos donde Jesús se da a conocer, le habla de revelación y le dijo, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y hay como una especie de interrupción porque dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaban con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? O ¿qué hablas con ella? Y el verso 28, mire que esto es clave. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Esto se llama libertad. La mujer todos los días tenía que ir con su cántaro y pesadamente ir y buscar el agua. Y el agua era la vida que ella buscaba para sostener su vida y los que estaban con ella. Y dejó su cántaro y fue y tuvo una dirección. Porque cuando vino la dirección, cuando le fue revelado a Jesús. Cuando Jesús le dijo, y sí, ¿vos estás buscando al Mesías? ¿Vos estás buscando una esperanza para tu vida? Hay una dirección conmigo. Yo soy. Inmediatamente la mujer dejó todo y se fue a anunciar. Algunos estudiosos dan y dicen que esta es la primera evangelista de la historia, porque es la primera que salió a predicar fuera de los discípulos a otros acerca de Jesús, porque dijo, vengan, vengan, creo que he encontrado al Mesías. Esto es como cuando vos te convertís y de pronto hay tanto fuego en tu corazón que vení a la iglesia, Dios te va a ayudar. Mira, a mí me ayudó. ¿Qué te hizo a vos? Y gané la lotería. Y se llena la iglesia. Sí, ganaste la lotería. Sí, gané la lotería. Y después le explica, no, la lotería es Cristo. Y luego viene la dirección para la iglesia, que eran sus discípulos. Porque fíjese que los discípulos no entendían nada. Decían, Jesús está hablando con una mujer. Este es más o menos como si lo ven hablar con una mujer al pastor que está viudo. ¿Qué hará? ¿Quién será? Lo vieron hablando a Jesús con una mujer. Entonces se maravillaron. Dicen, porque había una costumbre en aquel entonces. No se hablaban los hombres mucho con las mujeres. Había como un respeto, llamémosle costumbre. Y mucho menos si era una samaritana. Mucho menos. Mucho menos si era una prostituta. Sin embargo, recuerde que la conquista de Jericó fue por Ramá, la prostituta. Para que sepa que los paradigmas que tenemos los hombres no tienen nada que ver con el propósito de Dios. Entonces vienen los discípulos y hacen todo esto. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, escuche esto por favor, Rabí, come. Escúchame, no podés seguir predicando. Tenemos que parar. Tenemos que parar, come algo. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos seguían sin entender, sin discernir. Y le decían unos a otros, ¿les habrá traído algo de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros,
Aún falta 4 meses para que llegue la siega. Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y me detengo aquí, porque cuando leí esto es fácil entenderlo, no es muy complicado. La siega es la cosecha y está hablando, supongo, que del trigo o de algún no sé qué otro cereal que se pone, creo que el trigo se pone blanca la espiga cuando ya está dorada, después se pone blanca y después se pudre, así que sácalo porque si no se lo lleva el viento. Pero no tiene solo que ver con lo que vos cosechás en la semilla, sino que tenga presente lo que significa una semilla. Cuando vos cosechás una semilla, esa semilla te alimentás y también retroalimenta a las próximas generaciones, porque de esas mismas semillas se vuelve a plantar y vuelve a haber cosecha. O sea, no es solamente, mucho tiempo pensé yo que Jesús tomaba estos ejemplos porque era una sociedad agrícola, digamos, era como predicar, no sé, en Villa María, ¿vio? No en una ciudad como hoy, cosmopolita como Córdoba, industrial. En aquella época era esto, pero Jesús, después me di cuenta que el Evangelio toma estas palabras, la Biblia, Jesús, y enseña de esta forma no solamente por el conocimiento agrícola que había en la sociedad, de que entendían lo que era, sino porque tiene que ver con generaciones, tiene que ver con el ciclo de la vida en el Espíritu, en Dios. Vos le predicás a alguien, ese alguien es una cosecha, entonces alguien les predica, otro lo cosecha, otro cosecha a toda la familia y de pronto todos terminan congregados aquí, pero la siembra comenzó allá. Pero no solamente es una cosecha, sino que de esa cosecha salen semillas que vuelven a producir otra cosecha. Si esto no te habla de tus hijos, tus nietos y todo lo que viene, es que no estás entendiendo como los discípulos. Ustedes saben cuándo es el tiempo de la cosecha, pero no se dan cuenta de las cosas espirituales. Ustedes saben cuánta plata le hace falta para llegar a los 3 días, 4 días que nos faltan para fin de año, pero no entienden nada de lo que Dios quiere en el Espíritu. Y lo importante es que entiendan lo que Dios quiere en el Espíritu. Lo otro, los argentinos somos expertos en crisis, así que hable con cualquier cincuentón como yo y le voy a decir cuántas, y si ni habla, si le pregunta al Tata, ¿cuántas crisis vivió? ¿Cuál quiere que le diga, mi hijo? ¿La de Perón, la de Irigoyen, la de Balbín? ¿Cuál quiere que le diga? A veces, y no lo digo con tono de menosprecio, porque me incluyo en ello. A veces no es fácil entender que viene el calor porque sonó la chicharra. Y no es difícil entender el tiempo que tenemos en Dios. Entonces Jesús le hace este ejemplo. Ustedes saben cuándo hay que ir a cosecha, porque ya está listo el campo. Pero yo les digo que ya el campo está listo. Yo les digo que hoy ya es tiempo de cosechar. Hay una dirección muy clara, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi primo si quiere. Es tiempo de cosechar. Se lo acaba de decir una samaritana, aun cuando los discípulos no entendían qué le estaba diciendo. Le estaba diciendo que llegaba la hora en que ya no era una cuestión de religión, si judía, samaritana, maometanos, árabes, moabitas, qué sé yo cuántas había en esa época. Es tiempo de que podamos predicar a Jesús, que Jesús se ha dado a conocer. Y el primero que lo tiene que reconocer soy yo en mi vida para poderlo transmitir a la vida de otros. Es tiempo en que tengamos una cosecha. Y no es para que yo sea yo, sino para que haya una cosecha en el reino. Y la semilla siga girando y haciendo el ciclo. Sigo leyendo. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. No sé si entiende esto, pero acá lo que está diciendo, que el que hace budín comparte con el que predica y con el que canta, para que entendamos en el lenguaje actual que tenemos acá, y con el que limpia y con el que corta la pizza y se deja la mejor parte. Porque juntos, todos, gozaremos con el Señor. Porque hay un trabajo, hay una dirección para realizar.
ninguno es más importante. Si no estuviera el que siembra, tampoco serviría el que ciega. Y si no le pagamos el salario al que siembra, lo haría de mala gana, y el que ciega tampoco recibiría su buen salario porque la cosecha sería baja, y así podríamos estar todo el día descifrando todo lo que Dios nos está diciendo en 4 o 5 palabras. La importancia que tenemos en el reino es que todos fuimos llamados a la siega y a la cosecha. Y este es un tiempo para eso. La dirección para este tiempo es que ya los campos están blancos. Si quiere ejemplos, mírenlo en la sociedad. Si quiere ejemplos y entendamos lo que es, ¿saben? Apresuro los pasos porque los días son malos y cortos. 2020. Y ahí nomás lo asocié después cuando yo no entendía por qué Dios me lo daba y vino la pandemia y dijimos, es por la pandemia. No es solo la pandemia. La pandemia fue una muestra de que hay tiempos cortos. No voy a entrar en profeta del terror. No sé si el fin del mundo llega ahora, pero que apresuremos los pasos. Porque Dios no nos dijo solamente eso porque venía la pandemia y íbamos a pasar un montón de cosas desagradables y difíciles. Porque estos son los tiempos. Este es el siglo y el venidero. Estos son los tiempos. ¿Me está entendiendo? Hay que apresurar los pasos. No termino en el 2022 cuando yo estaba leyendo esto esta mañana y me vino esa palabra y digo, sí, ya sé, ya lo vivimos, ya está, Dios, decime ahora, Dios, dame algo nuevo, se me va a ir la gente si no le doy algo nuevo. Apresuren los pasos, hermanos, ya nos dijo hace 5 años, enero del 2020, 5 años, porque los días son cortos y malos. Y en el 25 nos dio otro empujón el Espíritu Santo ahí, pero ya les dije que se apresuraron, no les dije eso, ¿eh? Y eso lleva un peso de gloria, así de chiquito el peso de gloria, me cuesta un montón llevarlo. Apresuren, vamos, ligerito. Dejen de dormir. Lo está diciendo Dios. Viene un tiempo de siega, viene un tiempo de cosecha, hay campos blancos. Hay una sociedad que se muere. Hay generaciones que se pierden. Hoy ya se pierden a mansalva. Antes se perdían las generaciones quizás de los niños desnutridos del África en los años 70 y lo veíamos como una película lejana. En Argentina eso no pasaba, hoy pasa en nuestro país. Pero no solo el hambre, es todo lo que ya está en la sociedad. Y no hace falta que haga toda una imagen de lo negro que está la cosa. Pregúntenle a una maestra lo que pasa con las generaciones. Cualquier momento tiene una tienda y cierra el magisterio. Por lo difícil que es, ¿no? Y sé que permanece por vocación. Eso no se deja. Está difícil. Está difícil. ¿Y qué, Jesús se durmió? ¿Y a quién va a usar Jesús? ¿Quién va a aportar salvación? ¿Qué acaso Dios no conoce mi realidad o la de mi familia? ¿Qué acaso Dios no conoce la realidad de cada uno? ¿Qué acaso Dios es un pastor ciego que solo piensa en lo que necesita y se sirve de lo que necesita a través del pueblo? Dios no es eso. Dios conoce tu realidad, por eso hay una palabra para el 2026. Salvación, revelación y dirección. Aleluya. Alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él, y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Esto parece una cosa menor, pero no me puedo dejar de pasar. Era imposible que un judío se quede en Samaria, menos si era un nazareo. Jesús era un nazareo, era alguien que ya portaba de chiquito un especial cuidado para servir a Dios.
¿Entiende? O sea, Jesús había sido preparado por sus padres para servir a Dios. Por eso aquel pasaje de Jesús en el templo a los 8 años hablando, y los maestros de la ley lo conocían, y cuando él comenzó el ministerio ya sabían quién era. Era un nazareo, podríamos decir hoy en día, era un sacerdote preparado para eso. Se vestía como tal. ¿Cómo iba a entrar en un lugar como Samaria, en una ciudad de Samaria? Era algo absurdo, era algo negativo, era algo contra la voluntad de Dios, para que lo dijéramos con más elocuencia. Sin embargo, ese Jesús se quedó y muchos creyeron en él en Samaria. Y se quedó allí 2 días y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente es el Salvador del mundo, el Cristo. Y solo para cerrar, si podemos hacer una película pequeña, cortita en nuestra mente, así cerrando los ojos o abiertos, da igual. Tener la certeza de que es el Salvador del mundo, el Cristo, el Hijo de Dios. O solamente lo sabés y lo repetís y lo vivís porque lo aprendiste. Algunos quizás porque te llevaron a la iglesia de chico, otros porque ya algún día vine y encontré a Jesús. Y ahora ya lo sé. ¿Lo sabés? ¿Podemos dar testimonio de Él? Porque estos hombres dicen que testificaban y decían: ya no creemos solo por lo que nos dijo una mujer. Este es el Cristo. Es tiempo en que digamos con total certeza: este es el Cristo. La palabra que usamos hoy, que creo que figura muy poco en la Biblia o nada, es cristiano, pero está bien conjugado. Aquel que sigue a Cristo. Aquel que cree en el Cristo. Aquel que puede decir: Él es el Cristo. Él es el que salvó mi vida. Él es el Jesús al que yo sigo. Él es al que puedo acudir cuando estoy en necesidad y también cuando estoy en alegría. Él es el Cristo. Él es el que me va a revelar todas las cosas. Me va a direccionar mi vida. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Cristo viene pronto.